Shavua Tov, muy buena semana queridos amigos, ya estamos cerca de Rosh Hashanah, comienzo del año judío. Sí, la semana que viene, domingo a la noche y lunes y martes ya será comienzo de año. ¿Qué es lo que marca el comienzo del año judío? ¿Qué hecho histórico fue? Es la creación del primer hombre. Es decir, que Dios dijo, este mundo no puede seguir existiendo si no hay un hombre. Un hombre que ayude, que haga, que se desarrolle. Entonces, este día, la humanidad es juzgada según sus proyectos. Sos buena persona, sos mala persona, y se decide la suerte de cada individuo, pueblo, nación, para el próximo año. Preceptos de esta festividad tenemos uno, personalmente, muy especial, que es el shofar. Lo habrán visto, es un cuerno, el cual tiene una boca chiquita y se va extendiendo, se va agrandando, porque queremos que este año sea mejor, más grande y que haya más bendiciones en el mundo. Les voy a contar una historia que ocurrió hace 500 años aproximadamente. Era la Inquisición en España, 1492, los reyes Fernando y la reina Isabel habían decretado que ningún judío podía estar en tierra española. Entonces, había dos opciones. O se marchaban y emigraban, o se quedaban perdiendo su religión, asimilándose al entorno. Mucha gente se fue, pero muchos pocos no podían irse ya que no tenían dónde ir. Entonces, siguieron siendo judíos, a ocultas, los famosos marranos. Claro, llegó la fiesta de Rosh Hashanah y había que escuchar el shofar. Y decíamos, ¿cómo haremos? Pues cada uno cumplía su judaísmo en su casa. Pero esta vez necesitan congregarse. Esto estuvo una idea maravillosa. Hicieron un recital de instrumentos de viento. Claro, en un anfiteatro vinieron representantes de cada pueblo, tocaron trompetas, tocaron diferentes instrumentos, hasta que llegó la oportunidad de tocar el shofar. ¿Por qué es la maravillosa del shofar? ¿Qué es lo que tiene este precepto? Hay que escuchar. Solamente uno tiene que escuchar cómo se toca el shofar. ¿Quiere escuchar conmigo? Un poquito, a ver. El sonido, ¿qué es lo que hace? Es un clamor, un lloro de una persona como sufriendo. Y nosotros tenemos que escuchar ese sonido y recapacitar. ¿Somos buenas personas? ¿No somos buenas personas? ¿Tenemos que mejorar? Pues claro, esta enseñanza es nuestra carta, nuestro as bajo la manga para el nuevo año. Decimos, mira, vamos a mejorar. Y únicamente hay que escuchar. Porque hoy en día también hay mucha gente sufriendo, mucha gente en problemas. Y si nosotros pararíamos un poquito más la oreja, le podríamos saber la vida a más de uno. Entonces, tenemos una semana para prepararnos, buscar dónde vamos a escuchar el shofar, porque escuchar el shofar es todo un arte. No es únicamente hacerlo sonar, sino que hay muchas indicaciones, porque la persona tiene que sensibilizarse para hacer un juicio de introspector propia, porque cuando la persona se juzga el mismo, ya tiene medio camino hecho. Un saludo muy fuerte a todos y ya nos veremos la semana que viene, domingo, con los simanim, los símbolos que se ponen en el ceder en la noche de Rosh Hashanah para simbolizar que queremos un año bueno, la manzana con miel y recordarán más otros simbolismos. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente, Shavua Tov, y que tengamos todos un año dulce y lleno de paz en todo el mundo. Shalom.